Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Esperemos que estén muy bien por Chacabuco. Eh, Vamos a iniciar este segundo Segundo. encuentro de legislación y normativa educativa. Vamos a iniciar con algunos anuncios cortitos, chiquitos, concisos para que ustedes tengan en cuenta. Eh, en primer lugar, decirles que el 29 de octubre vamos a tener el primer encuentro de lo que vamos desde todo el año en Chacabuco, así que estamos con mucha alegría, estamos organizando ese encuentro. Y yo les había transmitido la semana pasada que les iba a mandar esta semana un anuncio por el aula de coordinación especificándole horarios y lugar donde nos íbamos a encontrar. Estamos teniendo la dificultad de que todavía no se confirmó el lugar. Sería uno de los institutos superiores docentes que tienen ustedes en Chacabuco, que tiene un Zoom bastante amplio, pero hay algunas gestiones todavía por hacer que no se terminaron. Entonces, como no podemos todavía confirmar el lugar, para ser precavidos, decidí todavía no enviarlos. Pero quería decirles que el día 29, que va a ser un viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, va a iniciar el encuentro. Iniciamos con las elecciones, que yo ya les dejé unos links para que ustedes vayan viendo, y en el aviso también les voy a dejar de qué se trata, qué es lo que se elige, qué es lo que tienen cuáles son los requisitos para poder votar y participar de este derecho que tienen ustedes como estudiantes de la UNAUR. Así que bueno, eso va a suceder en la primera media hora y después si se extiende un poquito, el encuentro va a iniciar y bueno, quienes falten votar pueden ir acercándose a esa suerte de espacio que vamos a tener ahí de cuarto oscuro para que ustedes puedan llevar adelante su votación. Así que eso va a ser el 29. Y va a ser el sábado. No fue caprichoso, digo, pasarlo del sábado al viernes, sino que la apertura de las urnas en Hurlingham se va a hacer el sábado al mediodía. Entonces, si lo hacíamos al encuentro el sábado a la mañana, no llegábamos para que sus votos puedan ser contados. Entonces, se decidió hacer el 29 a la tarde en conjunto con la sede de Ameguino. Digo, no vamos a estar todos juntos, pero sí va a ser simultáneo. Va a suceder en Ameguino y en Chacabuco el encuentro a la misma hora en diferentes lugares. Eso en cuanto al encuentro presencial. En esta semana va a salir el aviso por el aula de coordinación y acompañamiento y también se los voy a recordar por el grupo de WhatsApp para que tengan ahí más especificaciones. El 6 del 11 van a tener el cuarto encuentro de legislación y normativa. Va a ser sincrónico por Zoom y va a ser de 10 a 12. Ya también les voy a mandar el aviso con el enlace para que ustedes puedan ingresar. Y la tercera cosa que les quería decir es que recuerden que las grabaciones de los encuentros de todas las materias, menos ESIC, van quedando en la pestaña Encuentros del aula de coordinación. El encuentro anterior yo lo subí y les mandé un aviso diciéndoles que estaba ya colgado el encuentro. Así que, digo, ustedes participan, están acá. Pero recuerden que si no pueden participar de alguno, es muy importante que vuelvan a ver esos avisos, porque en los encuentros circula mucho contenido que después les va a servir para ordenar la lectura de la materia, la lectura propuesta, y poder trabajar en las guías o en los parciales. Así que es muy importante que quienes no puedan estar en algún encuentro, después vayan a recuperar eso. Siempre hago hincapié, pero bueno, lo volvemos a reforzar acá que nos estamos viendo un poco las caras. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna duda, consulta, me las quieren escribir en el chat, voy contestando por ahí, si no siempre saben por el mail o por la mensajería interna del campus. Por ahí vamos intercambiando las consultas. Así que ahora les dejo el espacio a las profes para que podamos continuar. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Romina, muchas gracias por todo el acompañamiento. Buenos días, Nora. También muchas gracias por el trabajo que estamos llevando adelante en la materia. Siempre es una satisfacción encontrarse así. Y vamos a, si Dios quiere, el viernes que viene encontrarnos de manera presencial
en la sede de Chacabuco, lo cual es también una oportunidad más que interesante, que le agrega un espacio para el desarrollo de contenidos que hoy podemos correr hacia ese encuentro presencial y dedicarnos exclusivamente a los contenidos que van a necesitar para la guía didáctica 3, que es la que ustedes están cursando. Antes de eso, permítanme, ahora les digo cuál va a ser nuestro itinerario de hoy, pero permítanme algunos comentarios respecto de digamos, las guías didácticas 2, es decir, las que ustedes terminaron de entregar al día jueves 21. ¿Sí? Nosotros habíamos acordado, todavía estamos empezando los procesos de devolución, algunos de ustedes y algunas de ustedes ya están recibiendo una grilla con la devolución, tanto de la línea de tiempo como del PowerPoint, ¿sí? Que son dos formatos que elegimos en virtud de todo el desarrollo de contenidos permitiera una síntesis un poco más amable que el desarrollo textual. Y aparte genera puntualizaciones conceptuales que nos interesa que queden muy nítidamente establecidas. En ese sentido, nosotros habíamos, permítanme este comentario, habíamos acordado al inicio, en la presentación, allá por el 9 de octubre, que esta materia no, digamos, no proponía lectura de material bibliográfico, que lo hay muy profuso, dado que en el horizonte de cursada tenían ustedes que acceder al texto de varias leyes, de varios marcos constitucionales que llevan su tiempo. Entonces recomendamos muy especialmente, acá con Nora, muy especialmente la lectura de los textos de las leyes. Nosotros habíamos acordado también que era una materia que no ponía la energía en pedir el recitado de articulados de la ley. Eso no significa que se obvie la lectura. Eso no significa que obviemos la lectura del texto de la ley. ¿Por qué? Porque a la hora de producir las guías didácticas aparecen cuestiones donde se ve déficit de lectura de los textos de las leyes o de los textos de los marcos constitucionales según los segmentos elegidos para el desarrollo de contenidos. Entonces va una muy calurosa recomendación. ¿Por qué? Porque no es un tema de cumplir con una tarea. Hay algo que está interfiriendo de micrófono quizá, ¿no? No es como, es una recomendación en virtud del fortalecimiento de su rol profesional. Como licenciados y licenciadas en educación, es muy importante que los textos, sobre todo aquellos que hemos recomendado, en nuestro encuentro anterior recomendábamos qué artículos de la ley 1420, qué artículos de la Constitución del 49, qué cuestiones en la ley federal, bueno, ese tipo de cuestiones, que por supuesto ustedes encontrarán otras, sin duda, pero esas deben estar. Entonces les pedimos por favor, inclusive en el caso que en la devolución vaya un pedido explícito de nueva versión, ahí estamos recomendando dos cosas: que haya una lectura o una relectura de los marcos, o bien, además, que consulten, como les decía Romina, en la pestaña Encuentros, digamos, la grabación de nuestro encuentro sincrónico del 9 de octubre, porque allí están muy indicados los contenidos que deben estar apareciendo en las guías. Entonces, para aquellos equipos que haya habido una recomendación o una solicitud de nueva versión, generalmente va acompañado de, además de la recomendación de la lectura de los textos de las leyes involucradas en el pedido de la guía, que por favor refuercen esto con el acceso al video y visitar ese video donde pudimos desarrollar estos contenidos. Bueno, dicho esto... Y además, Vicky, una cuestión. Hola a todos, ¿cómo están? Tener en cuenta el alcance de la guía, que esta guía está referida a siglo XIX y siglo XX, no tomamos todavía siglo XXI. O sea, cerramos en la
reforma constitucional de 1994, o sea, se acota ahí con lo que es la legislación y normativa educativa para ese periodo, ¿no? Ahí está. Es importante esto que aclara Nora, porque lo que nosotros queremos evitar es que se pierda el sentido de la perspectiva en cada uno de los marcos que analizamos. Entonces no es una cuestión acumulativa, ni es una cuestión cronológica, son cuestiones de etapas, de sentidos. Entonces, como bien decía la profesora, estamos trabajando siglos XIX y XX. Ahora, hoy, damos inicio al trabajo con lo que corresponde al siglo XXI. ¿Sí? Y no es caprichoso, no es porque sea contemporáneo. Ahora nos vamos a dedicar a eso. ¿Sí? Y les voy a su vez a decir que en el encuentro de hoy a lo mejor vamos avanzando sobre varios contenidos vinculados con la Ley de Educación Nacional, ahora les digo el itinerario, pero quiero que nos quede tiempo para abordar la explicación de la guía didáctica 3, que es la que ustedes van a empezar a trabajar ahora, y a su vez queremos darles unos 10 minutos para que ustedes tengan entre materia y materia la posibilidad de decir, bueno, cierra una, comienza la otra, y dedicar un espacio así de un descansito. Esto nos va a obligar a ir más rápido en la presentación de contenidos. Como siempre les decimos, no duden en hacer todas las preguntas que necesiten, ahora o en el foro de orientaciones y consultas. Es muy importante, siempre les recomendamos, no vemos muchas consultas, con lo cual damos por sentado que se comprendió, y después, les volvemos a recomendar, si hay alguna duda, vayan al foro de orientaciones y consultas. Bien, dicho estas cosas, y diciéndoles que nos pregunten lo que necesiten, ¿cuál sería el itinerario de hoy? Nosotros hoy sí vamos a abordar la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Para que ustedes tienen, y la Ley de Educación Nacional y sus antecedentes inmediatos, y ahora voy a hacer las aclaraciones de cuáles vamos a trabajar hoy, y cuáles vamos a trabajar el viernes 29 y por qué, pero vamos a entonces, centralidad de la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006, por eso ya ingresamos en el 2000, en el siglo XXI. Acá preguntan, ¿realizaron las devoluciones? Las estamos empezando, las estamos comunicando, sí, ya empezamos a devolver, van por orden de llegada en el foro, claramente. O sea, no es que hay una devolución simultánea a toda la comisión, vamos equipo por equipo en la medida en que se va siguiendo el orden de presentación en el foro. Viene bien la pregunta para aclararlo. Y como en general se concentran en el último día, bien. Les quería decir entonces que vamos a trabajar la LEN, dos antecedentes de la LEN muy importantes que tienen que ver con donde dejamos en la guía didáctica 2, con el reconocimiento en la reforma constitucional de 1994 de dos hitos muy importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, y nos vamos a detener específicamente en la Convención y vamos a decir por qué. Y vamos a abordar también uno de sus antecedentes, me estoy refiriendo a la LEN, a la Ley de Educación Nacional, que es la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, para luego abordar entonces la Ley de Educación y luego la Guía Didáctica 3. ¿Sí? Les decía entonces que vamos a comenzar por los antecedentes. Ustedes han visto desde el comienzo de nuestra materia, que abordamos la Constitución de 1853, que aparece esbozado en su artículo 5, el derecho de enseñar y aprender, perdón, en el artículo 14, el derecho de enseñar y aprender, y en el artículo 5, cómo las provincias incipientes, jurisdicciones provinciales y territorios nacionales, estaban mandatadas por la Constitución para garantizar la educación primaria, lo mismo que la salud, los servicios, digamos, de primera necesidad. Pero ahí vemos la primera, y aparece en las presentaciones de ustedes,
el primer esbozo de política educativa que tenía que ver con hay que enfocar la mirada en el desarrollo y la expansión de la educación primaria. De ahí devino la ley 1420, la ley Lainez, pero ya hablábamos de derecho a la educación, ¿de acuerdo? Luego llegamos a otro hito importante en el año 1949 que tenía que ver con aquel artículo 37 fundamental de la Constitución de 1949, con una nueva, digamos, una reorganización de la matriz productiva del país, de la matriz política del país, de la matriz de inserción internacional del país, con la llegada del peronismo, con la proclamación de nación justa, libre y soberana, y ahí trabajamos el artículo 37, donde la educación retoma lo que venía vigente con la Constitución de 1853, que era la que estaba vigente, con sus reformas, de la que nosotros trabajamos la de 1860, con la supresión de la gratuidad, de la palabra gratuidad en la educación, esto aparece en sus presentaciones, pero digo, la Constitución de 1949 retoma esto del derecho a la educación, pero lo transforma, lo configura, lo reconoce como un derecho especial. Y lo reconoce como derecho especial en el mismo nivel y con el mismo estatus que los derechos del trabajador, de la ancianidad y de la familia. Ahí aparece el derecho de la educación y la cultura. Fíjense que no es solamente el derecho a la educación, sino el derecho al acceso a la cultura. Bien, luego atravesamos la ley la ley de transferencia de servicios educativos, cómo vuelve a modificarse la matriz política del país. Hablamos del consenso de Washington, hablamos de las economías neoliberales, hablamos de cómo la región se organizaba en función de la ubicación que le había quedado en un mundo globalizado, en términos económicos y políticos, y por ende la educación iba a ese compás con una extensión de la obligatoriedad, un reconocimiento de derecho, pero una perspectiva de aplicación, de consideración de ese derecho, muy ligado, digamos, no a un país que buscaba industrializarse, sino a un país muy ligado a la matriz de perfiles de egreso vinculados con servicios. Esto lo vimos, esto está en los materiales, está en nuestro encuentro anterior. Quisiéramos detenernos entonces en cómo llegamos a la Constitución de 1994, donde ese derecho, que era derecho de enseñar y aprender, luego derecho especial, derogado por la autodenominada Revolución Libertadora, y que retoma el derecho de enseñar y aprender de la Constitución de 1853, surge la necesidad de una reforma constitucional, una necesidad que no obedece solo a cuestiones vinculadas con la educación. De ahí surgen, bueno, un montón de modificaciones en el panorama político de nuestro país, en el panorama del comercio exterior, montones de cuestiones. Nosotros tomamos el artículo 75, en el que en sus incisos, que ya los trabajamos, los mencionamos en nuestro encuentro anterior, hay un reconocimiento de los tratados internacionales que nuestro país, como Estado parte de la Asamblea de Naciones Unidas, se compromete a adherir y a avanzar en políticas públicas que tengan en cuenta lo dictaminado por esos tratados internacionales. Entonces, solamente vamos a abordar aquellos tratados internacionales vinculados con educación. Hay una cuestión bastante palmaria, digamos, bastante profusa en esos tratados. Pero vamos a abordar específicamente la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí nos vamos a detener hoy. Siempre cuando entramos a este punto, yo llamo a la reflexión sobre un texto breve que incluimos de Adriana Puigros, así como decimos, no incluimos aparato bibliográfico, digamos, extenso por las razones que ya explicamos, pero sí algunas cuestiones que nos sirven para reflexionar. Ahí hay un texto que ustedes tienen de Adriana Puigros,
que tiene el apartado tiene un título bien interesante: Educación, Derecho o Mérito. Permítanme detenerme acá, ¿no? Porque se accede por mérito, se accede por esta discusión que hoy está muy en boga, si la calidad tiene que ver con la meritocracia o no, si la calidad tiene que ver con el derecho y el resguardo del derecho con la calidad necesaria. Pero esto que parece, digamos, siempre parecen frases hechas, ¿no? Como, bueno, sí, está bien, siempre se repite lo mismo. Permítanme, digamos, bajo el amparo de la Ley Federal de Educación, se aplicaban programas educativos, programas sociales vinculados con la educación, inclusive en aquellas políticas que nosotros mencionamos como políticas de compensación o políticas compensatorias. Para ser beneficiario de ese derecho a acceder, había que cumplir con determinados requisitos. Era casi una cuestión de mérito. Entonces, esta es toda una perspectiva ideológica, ¿ven? Que bueno, el país en ese momento, por digamos, el estado de situación general, las cuestiones contextuales, funcionaban estas políticas sociales vinculadas a la educación desde esa mirada, desde ese análisis. A partir del reconocimiento del derecho a la educación, no ya como un mérito, no hay que cumplir, sino que es un derecho que asiste como un derecho humano inalienable. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué surge de eso? Entonces, si se asigna, digamos, si se reconoce el ejercicio de este derecho, entonces indudablemente el Estado se tiene que hacer responsable de generar las condiciones para que ese derecho se ejerza. Ya no es una cuestión del mérito, de los requisitos que el aspirante, el llamado beneficiario o beneficiaria, debía cumplir, sino que es el Estado el que asume esa responsabilidad. Ahí está el gran punto de disrupción. Parece otra vez frase hecha, vamos a ver cómo esto no es así. Permítanme seguir avanzando. Entonces, siguiendo esta línea de Adriana Puigros, aparece la categoría de la universalización de las políticas educativas, ya no como política focalizada en virtud de quienes cumplían con requisitos y quienes accedían por un mérito a esa política social o educativa, sino que se universaliza, porque el Estado reconoce ese derecho y pondrá énfasis, sea como fuere necesario para generar esas condiciones. Dicho de otro modo, aparece el tema de lo común. Aparece el tema de lo común, la universalización y lo común. Ustedes lo habían visto esto ya en algunos marcos de legislación anterior que tienen que ver con los saberes comunes, el mínimo de enseñanza, pero ese común tenía que ver con una cuestión que homogeneizaba, buscaba homogeneizar. El mínimo, que muchas veces ustedes no lo advierten como importante y nosotros en una segunda versión pedimos que lo tengan en cuenta, ese mínimo establecía qué era lo que debía ser enseñado para todos y todas. No se hablaba de todos y todas, se hablaba de todos. Se igualaba, se homogeneizaba, y aparece ahí una especie de configuración de la calidad en un tiempo y forma. Es decir, aquellos y aquellas que están estudiando en determinada edad deben estar estudiando, aprendiendo determinada cosa. Y lo que no responde a ese requerimiento es considerado como un déficit, que hay que atender, pero es un déficit. En caso de concebir la educación como un derecho y el Estado responsabilizarse de la garantía de su ejercicio, ¿sí?, aparece entonces que no hay déficit, hay diversidad. El derecho a la educación, y el derecho a la salud, y el derecho a la identidad, y el derecho a la información, hay un montón de cuestiones. Nosotros nos vamos a abocar al derecho a la educación, genera una configuración distinta porque nos habla de lo diverso, no es lo deficitario,
es lo diverso. Y no es mérito, es decir, que sea diverso y no responda a los estándares que hablan de lo común como homogéneo, y no como, digamos, oportunidades brindadas para todos y todas, ¿sí? En esa perspectiva, el Estado se responsabiliza y no le asigna responsabilidad a quien no pudo alcanzar el tiempo y forma, sino que busca generar las condiciones para atender su diversidad. Hay una visión muy diferente de lo que es la subjetividad social, de la configuración de sujetos sociales. Es diferente. ¿Y a qué obedece esa diferencia en educación? Al reconocimiento de estos tratados, o sea, fíjense cómo ese derecho a enseñar y aprender se sesga de otra manera. Entonces, nos vamos a detener en esta Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben que hay una diferencia, discúlpenme si ya lo habíamos aclarado, entre una declaración y una convención. Una declaración internacional, o universal, perdón, universal, es una declaración de principios, es la proferición de principios a los que los estados parte, en este caso de la Asamblea de Naciones Unidas, se comprometen a adherir. La primera declaración de los derechos humanos fue a posteriori del Holocausto, esto lo vimos, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Luego sobrevino en la década del 50 la Declaración sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Bien, esas son declaraciones que los estados parte dicen adherimos a que nunca más discriminación por cuestiones étnicas, a que nunca más, ¿sí? Pero una convención, cuando un estado firma y se compromete en una convención, lo hace consciente de que tiene que, a nivel local, generar el aparato legal y jurídico necesario para que los principios contemplados en esa convención se cumplan. Y a su vez, toda maquinaria legal tiene que estar regida por esos principios, se trate del área que se trate. Esa es la diferencia, por eso la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada en el año 1989. Fíjense, a posteriori de lo que, o en el medio, ahí, de lo que veníamos hablando de la década del 80 y el consenso de Washington en lo económico y en lo político, aparece esta convención. Cada estado parte debe legitimar y rubricar esta convención con una ley local que la reconozca como tal. La ley argentina es del año 1990 y es la ley 23.849 que le da la validez a la Convención sobre los Derechos del Niño y se compromete a las cuestiones que el Estado argentino debe comprometerse para dar cumplimiento a ese tratado internacional. Bien. ¿Qué importancia tiene a su vez la reforma constitucional del 94? Reconoce estos tratados, entre otros, pero les asigna rango superior a toda ley. Es decir, algunos hablan de que les reconoce rango constitucional. O sea, no hay ley nacional o provincial, ni disposición, ni acuerdo federal, ni resolución del distrito escolar tal que pueda desafiar lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso es tan importante y recomendamos su lectura. Recomendamos su lectura, no es pasarla, leo el material de la ficha tal y lo paso. Leo, voy al link, amplío, ¿sí? La Convención sobre los Derechos del Niño. Hace poco, yo lo cito porque me parece muy importante, en una provincia argentina, en un juicio por abuso sexual de una menor, se citaba entre los considerandos de la defensa articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño. Era uno de los pilares de la línea argumental de la defensa de esa menor. Fíjense el grado de injerencia que tienen las decisiones políticas, no solamente de política educativa,
de cualquier orden. Bien, entonces la Convención sobre los Derechos del Niño, muchas veces aparece la CDN, ¿sí? Lo primero que nos llama la atención es que sabemos que a partir del año 1990, con la ley 23.849, fue, digamos, reconocida por ley local. Bien. Lo primero que vamos a aclarar es por qué Convención sobre los Derechos del Niño. Nosotros estamos trabajando con la educación obligatoria, que corresponde a la educación inicial, primaria y secundaria. ¿Por qué derechos del niño? Porque la Convención reconoce como niño a toda persona hasta los 18 años. Hasta los 18 años. O sea, que a nosotros y nosotras que estamos acá, trabajando en esta materia, ustedes que van a ser licenciados y licenciadas en educación, les compete absolutamente el conocer la Convención porque pregna de toda decisión política que cruza toda la educación obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este es el gran antecedente. Bien. Decimos que es un parteaguas en nuestro país, en todos los países, digamos, adherentes, pero en nuestro país fue un parteaguas muy importante, porque se pasó, decimos que es un hito de ruptura, de disrupción, se pasó de lo que se planteaba para los niños y niñas y adolescentes y jóvenes o primera juventud, en la ley del patronato, ¿sí? Donde no se hablaba de el derecho, sino que se concebía a los niños, a la niñez y a la adolescencia, muy ligado a, otra vez lo que decimos, al déficit, muy ligado casi a cuestiones delictivas, muy ligado a las cuestiones de abandono de familia de origen, muy ligado a la necesidad de que el Estado entrara en una cuestión de protección de un déficit propio. Entonces se sale a partir del reconocimiento de, de los planteos de la Convención, de esa visión de minoridad, la minoridad del menor, es como que había un mayor y un menor. Acá pasa a haber un sujeto de derecho, no importa si tiene 3 años, 18 o 14. No es un menor y se lo atiende por menor, se lo atiende, digamos, se desarrollan políticas educativas porque se reconoce su derecho como sujeto de derecho. Una niña, un niño de 2 años es sujeto de derecho respecto no es un menor respecto de su mayor. Eso es un cambio de paradigma muy importante. Entonces, aparece una perspectiva de provisión, aparece una perspectiva de, digamos, en lugar de atender el déficit, aparece el tema de la protección con participación de todos los sectores de la sociedad. La ley del patronato era la 10.903 del año 19, bueno, queda en virtud de esto derogada, porque aparecen nuevas leyes, ¿sí?, que van a ir trabajando en función de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, hasta los 18 años en este caso. Y aparece y se instala, y acá les pido que presten atención a esto, el sistema integral de protección de derechos, ¿sí?, en el que muchas leyes de nuestro país, nosotros nos vamos a enfocar en los principales hitos en educación, se instalan. Este recorrido lo hacemos para que ustedes vean que la Ley de Educación Nacional no surge porque sí. No surge porque sí. Tiene todos estos antecedentes. Este sistema de protección integral de derecho que nos va conduciendo poco a poco hacia la Ley de Educación Nacional en el campo de la educación, este sistema integral de protección de derechos, sale de lo tutelar al reconocimiento de la responsabilidad del Estado, ya no a tutelar a un menor o a un adolescente, sino a reconocerles el ejercicio de determinados derechos. Más allá inclusive, a veces,
de cuestiones de litigios con digamos, con la familia de origen, más allá el derecho a la identidad, el derecho a la expresión, el derecho a ser escuchado, muchas veces más allá de su propia familia. Es decir, que no está ligado al menor abandonado, al menor ligado a situaciones delictivas. Bien. En esa línea, les recomendamos la lectura, esa sí es una lectura sugerida, pero la recomendamos, un libro que aparece en la bibliografía, Infancias y Juventudes a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue publicado en el año 2019, y es muy importante porque retoma muy bien, a través de diferentes artículos, el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿En virtud de qué? De cómo las infancias, las adolescencias y las juventudes son construcciones socioculturales e históricas. Saben que esto hoy tiene una vigencia importantísima, absoluta, en nuestra vida comunitaria, en la vida de cada una de las escuelas en las que seguramente ustedes tendrán a diario cuestiones vinculadas con las diferentes infancias, las diferentes adolescencias, las diferentes juventudes, las identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto deviene de la Convención sobre los Derechos del Niño y el aparato legal que esto genera en nuestro país. Hay un artículo en ese libro de Marisa Herrera donde habla que ahora se pasa en este reconocimiento del derecho y la responsabilidad del Estado, se pasa a una centralidad en las prácticas. Las políticas educativas, yo les pido que en cada una de estas cosas, aparte de ustedes ir anotando, vayan relacionando con lo que vimos en la unidad introductoria, proyecto político, decisión, Estado, generación de políticas educativas. ¿Se acuerdan de esa reflexión breve que ustedes tuvieron? Bien. Entonces, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado se hace garante de ese derecho y centra las políticas educativas, sobre todo en las prácticas que atiendan lo diverso. Muy bien. Entonces allí vamos a ver cómo la mirada, ya lo insistimos bastante, de la niñez, la infancia, las juventudes y las adolescencias deja de estar judicializada, deja de estar vista desde lo deficitario para ser atendida como derecho, como necesidad, entonces un derecho que debe ser ejercido, y se sale de los organismos de protección de derecho, abandonan una perspectiva de judicialización. Ya no es ese déficit que hay que atender bajo perspectiva de judicialización, sino perspectiva de políticas públicas que lo reconozcan. Este sistema de protección integral, el SPI, que les decía, ya empieza a plantear, fíjense, una cuestión de género que hoy tiene una vigencia cada vez más importante en la agenda que uno busque, sea de políticas educativas, de políticas de la niñez, de políticas de salud, de políticas con los medios audiovisuales, lo que ustedes busquen, esta cuestión de la perspectiva de género, que otra vez ese derecho, como yo les vengo diciendo desde que comenzamos nuestro recorrido, aquel derecho de enseñar y aprender de la Constitución de 1853, o que hay que garantizar la educación, fíjense cómo va teniendo relieves, repliegues, avances, retrocesos, modificaciones, rupturas. Todo eso deviene de discusiones políticas, de líneas de argumentación, porque también ustedes tuvieron el debate parlamentario de la ley 1420 a fines del siglo XIX. También se discutía sobre el derecho a la educación, pero era otra la perspectiva. Y se hablaba de qué había que hacer con las niñas y qué había que hacer con los varones. A unas tareas, lo que después terminó en economía doméstica o formación en esto, las labores, y a los varones ejercicios elementales vinculados con
digamos, entrenamiento militar. Bueno, el país estaba en guerra civil. Entendamos los contextos. Más allá de que acordemos, no acordemos, hoy sería impensable, muchas veces aparece cuando los niños, niñas, todavía se ve esto de tomar distancia, ¿no? En la formación de las filas, aparece mucho esto de algunas prácticas que se mantienen, ¿no? Más allá de que resulten, no resulten, digo, de dónde pueden venir en su tradición de instalación. Entonces, Convención sobre los Derechos del Niño, reconocimiento del Estado, sujetos de derecho, ya no el menor en déficit, la atención a la diversidad, la centralidad de las prácticas. Bien. Vamos a pasar por el año 2005, fíjense, 1994, 1990, la Convención. Vamos al año 2005, nosotros hablamos de todo lo que implicó el fin de la década de los 90, el inicio, la etapa, la crisis, el 2001, eso ustedes lo tienen más que claro. Luego, en el 2002, la crisis política de nuestro país, aparece en el 2003, hay una disrupción en el aparato, digamos, en el panorama político, y hay el Estado Nacional, a partir de ese año de 2003, toma, digamos, el desafío de ir en línea con el sistema de protección integral de derechos. Nosotros siempre enfocándonos en educación. Y ahí entonces surge la ley 26.061 de protección integral de los niños, perdón, de las niñas, los niños y los adolescentes del año 2005. Entonces, gran antecedente, ya sabemos, Constitución, tratados internacionales, su rango constitucional superior a toda ley, sobre todo las dos declaraciones y sobre todo la Convención, y por qué. A nivel local, vamos entonces a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Fíjense, no habla del derecho, los derechos. ¿De quiénes? De las niñas, los niños y los adolescentes. Fíjense acá la flexión, ¿no? Lo que decimos a veces en lengua, la flexión en género, cómo flexiona, cómo se abre niñas, niños y adolescentes. Hoy, a lo mejor, flexionaría también de otro modo. Esto lo señalamos para que ustedes vean cómo las leyes no son aparatos, digamos, que un grupo de juristas elaboran y entonces bajan a la sociedad como por fuera de cualquiera de sus discusiones. No. Como ven, son flexiones que la misma comunidad va imponiendo con sus apoyos y sus detracciones, con sus discusiones, sus conflictos, su estoy de acuerdo o su no, sus movilizaciones, lo que fuere. Pero eso va modificando aquel derecho de enseñar y aprender. Bien. Ahora vamos preparando, Romina, la presentación de la ley de protección integral. La vamos a pasar brevemente. Y les decía entonces que en la ley de protección integral, que recomiendo su lectura, nosotros vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con educación. Fíjense que va segunda recomendación de lectura. No es la pasan, ya escuché, ya no. Léanla, léanla. Y ustedes ahí en su lectura se van a encontrar con que aparece el derecho a la vida, ¿no? A la buena calidad de vida. Antes de empezar, ahí nos quedamos un poquito, Romina, un segundo. Hay derecho a la vida e intimidad familiar. Fíjense esto. Reconocimiento a la vida y a la intimidad familiar. Piensen en hijos e hijas de famosos, famosas, de gente, ese tipo de cosas. No es solamente, nosotros nos vamos a enfocar en educación, pero fíjense los derechos reconocidos, a la intimidad familiar, a la identidad, el derecho a la identidad, el derecho a la documentación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad. Yo estos los enumero porque nos vamos a dedicar. El derecho al deporte y al juego recreativo, a la dignidad. Fíjense, acá el derecho al deporte y al juego recreativo. Muchas veces, permítanme estos ejemplos, no puedo evitarlos.
cuando en la educación primaria, en el nivel primario, aparecen niños o niñas que tienen dificultades, muchas veces la recomendación es que vayan al sistema de jóvenes y adultos. No se puede, ¿por qué? Porque el niño y la niña tienen el derecho al juego recreativo y al deporte, y la modalidad tiene otra centralidad en sus niveles de formación. ¿Ven lo que les digo? No es una cuestión de repetir frases hechas, es que esto se mete en la agenda de cada escuela, de cada jardín, de cada escuela primaria, secundaria, para tomar decisiones. Modifica la agenda de cada escuela. El derecho a opinar y ser oído. El derecho a opinar y ser oído. Si Dios quiere, en el encuentro que vamos a tener el sábado hay algunos marcos antecedentes y cosas que yo voy a dejar para ese encuentro, ¿no? Y ahí me voy a referir a la ley de centros de estudiantes. El tema de opinar y ser oído. A la libre asociación. El derecho a la dignidad, lo dijimos. El derecho a trabajar siempre y cuando no se viole la normativa vigente que estipula una ley hasta donde no se puede permitir el trabajo infantil y adolescente, que entorpezca el derecho a la educación y al juego. El derecho a la seguridad social, el derecho a, esto es muy importante, aparece toda la ley tomando el principio, acá sí un principio, que tiene que ver con la igualdad y la no discriminación. Y ahí entra en la agenda de una escuela lo que a ustedes les parezca. Hay un principio inalienable en su ejecución de cualquier marco, y esto lo toma esta ley, que es el principio que cruza todo, que es la no discriminación bajo ninguna causa, que impide el ejercicio de un derecho. Entonces, ahí sí vamos a estas diapositivas, una presentación breve. Ahí vamos. Igualmente ustedes la van a tener, pero quiero hacer este recorrido. Vamos avanzando. Entonces, la ley de protección integral, ya lo ve, a todos los niños, niñas que se encuentren en el territorio, yo tomé cuestiones que para ustedes son eje, que se encuentren en el territorio de la República Argentina. Tomo entrecomillado, volvemos para el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de derechos reconocidos en el orden jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. Esto dice la ley en sus principios. ¿Qué más? Instala el principio del interés superior del niño. Acuérdense que niño lo toma. Miren lo que dice debajo. Lo tomé de la ley. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria, y esas mayúsculas no son mías si no las hubiera entrecomillado. Son del texto de la ley. La Convención sobre los Derechos del Niño son de aplicación obligatoria, donde en todos lados, por ejemplo en nuestras escuelas. Por ejemplo, es de aplicación obligatoria. Y todos estos principios tienen que estar presentes en nuestras acciones diarias como profesionales de la educación. Sigamos, Romina. Seguimos con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, vamos avanzando, avanzamos, quiero pasar esto. Fíjense, ¿qué cuestiones se establece para las políticas? Ahora sí, nos detenemos acá un cachito, en las políticas públicas de niñez y adolescencia. ¿Qué nos plantea? Fortalecimiento del rol de la familia, ahí la escuela tiene mucho para hacer. La descentralización de los organismos de aplicación, es decir, ustedes dicen, ok, y anoto. No, ¿saben qué quiere decir esto? Que si se toma una decisión o un acuerdo federal, ese acuerdo federal se descentraliza en mi escuela. La descentralización de organismos de aplicación. Es decir, se toman decisiones que luego hay diferentes organismos de aplicación. Yo refiero a la escuela porque nos es muy directo, pero hay otros organismos de aplicación. Municipios, áreas de salud, áreas de educación, subsecretaría, secretaría o lo que fuere. Pero nosotros también somos un área de aplicación. Gestión asociada con los organismos de gobierno. Ahí la educación no puede no tener en cuenta esto.
¿Qué otra cosa dice la ley como cuestión genérica? La promoción de redes intersectoriales locales. ¿Qué otra cosa habla? De organizaciones y organismos para la defensa y protección de derechos. Esto cruza toda la ley. Seguimos, Romina. Acá me detengo en el artículo 15, que es el derecho a la educación. Entonces, fíjense, las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la educación pública y gratuita. Pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral. Ahí voy a esas derivaciones de los niños y niñas a otros sistemas donde la educación integral está comprometida. Su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando la identidad cultural y la lengua de origen. Ustedes saben que aún, inclusive en distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, hay un alto porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pertenecen a comunidades aborígenes. Bueno, la escuela lo tiene que tener en cuenta. Las políticas educativas lo tienen que tener en cuenta. El desarrollo máximo de sus competencias individuales, favoreciendo los valores de solidaridad, miren esto, el respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la identidad cultural y la conservación del ambiente. Fíjense que esto es un derecho. Son derechos que esta ley estipula. Y otra vez, como insisto siempre, no son opiniones, es ley. Es ley. Seguimos avanzando. Les pido, antes de avanzar, primero, otra vez recomendación de lectura de la ley, pero aparte, lean ese artículo y asígnenle sentido a cada una de estas cuestiones enumeradas entre comas. Y vayan a ver cómo detrás de cada una se abren posibles políticas educativas a ser implementadas, o que se estén implementando y deban ser ajustadas, o que hay que desarrollar, o que hay que fortalecer, o que hay que festejar. Depende del Estado. Pero en cada una hay en ciernes una, como decíamos en la unidad introductoria, una potencial política educativa. Sigamos. Entonces, aparece el derecho a la educación en esta ley, y habla de la gratuidad, habla de la prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Y paternidad. Es decir, si un adolescente está en situación de paternidad, tiene el derecho de que el Estado garantice el modo, si tiene que trabajar, si no, cómo garantiza su derecho a la educación. Bueno, ahí hay toda una agenda de trabajo. Pero hay que conocer por qué. No es una cuestión de una línea u otra, a mí me parece, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Lo marca una ley argentina. Bien. Y debajo también pongo esto de que el Estado y el sistema deben ser conducentes para la continuidad y la finalización de los estudios. Fíjense, el derecho a la educación, esta ley lo reconoce no solamente con que estén y continúen, sino que finalicen. Bueno, otra agenda de trabajo. Eso es derecho y eso es ley. Es fácil, es difícil, es complejo. Ahí viene lo que hablábamos al principio de lo que implica ir al principio de nuestra presentación, las políticas educativas, desde el diseño a su implementación. Vamos entonces ahora, a ver, Romina, creo que ya estamos. Ya estamos, ¿no? Sí, estoy intentando pasar, pero no hay más. Ahí está, no, ya estamos. Entonces, esta es la Ley de Protección Integral, la 26.061, que es un antecedente para la Ley de Educación Nacional, y presten atención a lo que les voy a decir ahora. A partir de ahora, nosotros vamos a trabajar con la Ley de Educación Nacional, ¿sí?, que es insumo excluyente para la Guía Didáctica 3. Ustedes están trabajando o van a empezar a trabajar la Guía Didáctica 3. Les pedimos por favor que registren esto. La Guía Didáctica 3 trabaja exclusivamente con la LEN y con los acuerdos federales trabajados para cada nivel. No me traerías el cargador. Entonces, ustedes me dirán, bueno, Vicky, pero a ver, ¿para qué estuvimos viendo la convención? ¿Para qué estamos viendo la declaración? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué?
Bueno, porque estamos hablando de sus antecedentes. Ahora no los vamos a mencionar en la guía didáctica 3. ¿Ustedes escucharon muy, muy bien esto? La guía didáctica 3 es exclusivamente centrada en la ley, que empezamos ahora, y en los acuerdos federales. Todos los otros marcos, los del siglo XIX y XX, ya no los vamos a tener en cuenta para nuestro trabajo final o para la guía 3. Esos fueron antecedentes hasta el siglo XX, no están vigentes. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Pero no podemos no haberlos atravesado porque no entenderíamos o leeríamos así las hojas al pasar. Listo. Entonces les pido que vayamos a la LEN, ¿sí? Quiero que tengamos tiempo para ver la guía didáctica. Vamos, Romina. Lo que van a ver ahora, yo no les voy a explicar la LEN, porque ustedes son ya profesionales, ya, digamos, tienen una lectura profesional respecto de lo que es una ley. ¿Qué vamos a hacer? Y recomiendo sí su lectura completa. Un licenciado o una licenciada en educación, no podemos no conocer la Ley de Educación Nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser mi presentación? Darles como una organización. A ver, uno cuando lee un texto de una ley, parece como que todo dice lo mismo. Entonces, tenemos que tomar muy bien sus títulos, tenemos que ver cómo se organiza, y vamos a diferenciar como dos partes, 3. Para después una segunda presentación con cuestiones transversales a la ley para todos los niveles. Vamos a la presentación. Miren. Ley de Educación Nacional, esto es lo que nos interesa a nosotros, para eso estuvimos trabajando el siglo XIX y XX, para eso estuvimos trabajando los antecedentes en tratados internacionales y en la Ley de Protección Integral, para llegar acá, que es la vigente. Avanzamos, Romina. Tenemos un primer título, tiene 12 títulos la ley, 12. Les pido, ojalá este encuentro sirva para que ustedes no lean un título atrás del otro, sin poder darle organicidad a su lectura. Entonces, el primer título tiene que ver con disposiciones generales. ¿Qué quiere decir? Como en la 1420, como en otras leyes, salvo, bueno, la Lainez era muy breve, pero en la hay disposiciones generales. Bueno, acá que hay un primer capítulo, principios, derechos y garantías. Todo lo que quieran saber de cuál es la perspectiva ideológica y política de la ley, está ahí. ¿Cuáles son? Esta ley fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras. ¿Sí? Principios, derechos y garantías. Vamos al capítulo 2. Perdón, el anterior. El capítulo 2, un cachitín, Romina, acá. Fines y objetivos de la política educativa nacional. Miren esto que les estoy comentando porque les va a servir para la guía 3. El capítulo 1 con todos sus artículos. El capítulo 2 con todos sus artículos atraviesan todos los niveles. En nuestro caso, inicial, primaria y secundaria. Porque es las disposiciones generales. Esta es la perspectiva ideológica y política de la Ley de Educación Nacional. Quien quiere entenderla va ahí. Título 1. Vamos, seguimos, Romy. Ahora sí. Sigamos. Ahí. En el título 2 nos vamos a encontrar con qué dice que es el sistema educativo nacional. Acá, ¿con qué ley les parece que está discutiendo o está asentando una nueva perspectiva? ¿Con qué ley? Hola. ¿Con qué ley? ¿La ley federal sería? ¿La ley federal? Exactamente, exactamente. Con la ley federal, que se acuerdan que hablaba de EGB1, EGB2, EGB3 y polimodal, lo pusieron ustedes en su Power, lo pusieron en sus presentaciones. Bueno, ustedes hablaron del impacto que había tenido, la fracturación del sistema. Bueno, entonces la Ley de Educación Nacional, si ustedes no hubieran pasado por ahí, ¿sí? No podrían entender esta reconfiguración. Fue muy fuerte. Había que volver a, otra vez, hay disposiciones generales para el sistema y tenemos educación inicial, primaria, secundaria y superior. Nosotros superior no la vamos a abordar. La superior comprende la universitaria y la no universitaria. No la vamos a ver.
a trabajar. Nos detenemos hasta el capítulo 4, pero por supuesto puedo leerlo de educación superior. De hecho, ustedes ahora son alumnos y alumnas de la educación superior. Ya lo fueron, pero ahora, o sea, es interesante ver qué dice la ley. O a lo mejor son docentes en el nivel superior. Bien. Escuchen bien una cosa, por favor. Ustedes en la guía didáctica 3 lo habrán visto. Hay 3 columnas, ¿sí? Objetivos, 3 ejes que después los vamos a abordar y las prescripciones para cada nivel. ¿De acuerdo? Acá ustedes van a encontrar en cada uno de estos capítulos la información que necesitan para el nivel que seleccionen para trabajar en su guía. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Les pido por favor que pregunten si van entendiendo de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, el título 2 es el Sistema Educativo Nacional. Pero miren esto, se agota acá el Sistema Educativo Nacional. Seguimos, Romina. Miren, la LEN nos dice que no. Miren lo que puse yo arriba. Continuación. Porque sigue el Sistema Educativo Nacional. ¿Pero con qué sigue? Con estos capítulos, que son 8, que hablan de las 8 modalidades del sistema. Y aquí vamos a establecer una diferencia entre las modalidades y los niveles. Los niveles educativos son, para la educación obligatoria, 3. Pero hay 8 modalidades para esos niveles educativos. Hay primaria rural, hay secundaria para jóvenes y adultos, hay secundaria técnico-profesional, hay primaria para la educación intercultural y bilingüe, que tiene que tener en cuenta la modalidad, o bien hay educación inicial que se cruza con la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. ¿Se entiende esta transversalidad? Porque uno habla de primaria, dice primaria, pero hay primaria en zona rural aislada y hay primaria en zonas de grandes centros urbanos. Ahí es donde vemos pero que tenemos que ver lo deficitario. No, tenemos que ver lo diverso. Ahí hay que generar los estándares de calidad para todas las modalidades, para todos los niños y niñas de la educación primaria, no importa el contexto de procedencia. ¿Ven? Seguimos avanzando. Entonces, título 2, recuerden que es el sistema educativo. Perdón, podemos volver atrás, que quiero hacer una preguntita, a ver si... Discúlpame, Romy. Una preguntita. ¿A qué les hace acordar? Así como lo otro, lo del sistema, los remitía a la Ley de Educación Federal. Esto, ¿a qué les remitiría de algo que estuvimos trabajando en nuestro encuentro anterior? Hablo de la Ley Federal. ¿A los niveles que establecía? No. ¿A qué que establecía la Ley Federal de Educación? El mínimo, lo básico, para todos. No, el mínimo es de la Ley 1420, de fines del siglo XIX. Hablo de la Ley Federal. De la Ley Federal. Especiales. ¿Cómo? Los regímenes especiales. Sí, exactamente. Los regímenes especiales. Los regímenes especiales. ¿Se acuerdan que yo les decía, presten atención a esto, y en las devoluciones que estoy haciendo, falta consideración de los regímenes especiales? ¿Por qué? Justamente porque son la base, la cuestión, que la LEN toma desde otra perspectiva. No habla de regímenes especiales, habla de modalidades. Acá está la perspectiva de no es déficit, no es compensable, es derecho. Cualquier persona, no importa su contexto, su situación, en el momento en que ejerce su derecho a la educación, no es deficitario, está enfermo y en su casa. No es déficit, es derecho a atención de lo diverso. ¿Ven la diferencia? No, a vos te atiendo, hola, ¿cómo te va, Maximiliano? Vos estás atendido bajo un régimen especial. No, vos estás atendido en la diversidad del ejercicio de tu derecho. Ustedes crean, sobre todo cuando ustedes estén frente al desarrollo de políticas públicas, que arma agenda, les puedo asegurar que esto no son palabras huecas. O sea, arma agenda todo. Si yo hablo de educación primaria y lo cruzo con la educación en contextos de privación de la libertad, y estoy hablando de institutos carcelarios, de institutos de detención,
¿tengo o no una agenda de atención a lo diverso? El egreso, ¿lo pienso igual? ¿Cómo es el egreso para una, sea adolescente, sea joven, ¿verdad?, que esté en situación, en un contexto de privación de la libertad? Su egreso, cuando sale, cuando entra, entonces terminó de cursar hasta acá y quedó en libertad. Y entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, vos, listo. ¿Sabés qué? Ponete muy contento porque has quedado, ya estás libre, podés ejercer tu derecho a la libertad, pero mire que yo llegué a 4º año de la escuela. Ah, no sé, fíjate. Ahí hay una agenda que atender. Ahí hay una agenda que atender. Ahí hay nuevos marcos regulatorios. Ahí está la política educativa que hay que llevar adelante. ¿Se entiende? Bien. Ahora sí, Romina, pasamos. Entonces vamos a ir tomando diferentes títulos. Fíjense. La educación de gestión privada aparece en el título 3. Yo después voy a hacer otra presentación que son cuestiones transversales. ¿Vieron que el título 2 era el sistema? En la guía didáctica 3, ustedes seguro van a elegir un nivel y van a tomar, ahora lo vamos a ver, prescripciones de la ley. Pero hay cuestiones que son transversales a todos los niveles. Ténganlas presentes, no se queden solo con el título 2. Bien. Por favor, pregunten. Yo veo cabezas que hacen así, me quedo como tranquila, pero por favor, si ven que no entienden, pregunten. Entonces, tenemos el título 4, se refiere a los docentes, las docentes, fíjense, ya aparece la flexión de cuestiones de género, ¿ven? Las docentes. ¿En la ley 1420 aparecía esto? No todavía. No era discusión eso. Hoy es una discusión de alto nivel y de alta intensidad. En ese momento no, la discusión era otra, era laica o religiosa. ¿Ven? Siempre hubo una discusión detrás de un marco de legislación. Bien. Las docentes y su formación, y ahí tenemos 2 capítulos. Hay títulos que no tienen capítulos, hay títulos que sí. Y cada capítulo tiene sus artículos, eso está claro. ¿Ok? Que eso es lo que nosotros queremos que ustedes lean. Entonces tenemos derechos y obligaciones, y hay un capítulo 2 sobre la formación docente. Ustedes seguramente estarán interesados, ¿se acuerdan que al principio dijimos que educación superior y formación docente, como ustedes lo van a abordar en otras materias, no lo estamos abordando, solo educación obligatoria? Y cuando tomamos la perspectiva de política educativa, lo hacemos respecto de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no del docente como sujeto de derecho, porque no lo es, claro que lo es. Pero nosotros nos estamos enfocando en sujeto de derecho como alumno, alumna de los niveles de la educación obligatoria, porque si queremos abarcar todo, necesitaríamos 3 años para cursar la materia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, son sesgos, lo cual no quiere decir negaciones. Bien. Miren esto, hay un título 5 que es Políticas de Promoción de la Igualdad Educativa. Después lo vamos a abordar esto en nuestra... Sigamos. Ven que yo les doy un organizador, ¿eh? No les explico la ley. Yo no les voy a enseñar a leer la ley. Les damos elementos para que ustedes asignen sentido a esa lectura. Seguimos, Romy. Miren, acá hay otro capítulo, otro título. Miren este título, la calidad de la educación. El anterior era la igualdad, ahora la calidad. Entonces hay disposiciones generales, léanlas. ¿Qué dice la Ley de Educación Nacional sobre la calidad? ¿Qué dice? ¿Qué es calidad? Vieron que ahora no, bueno, sí, hay derecho, pero entonces todo es más fácil, entonces los chicos, viste, las chicas, lo que hay que hacer es, no, aprobarlos como sea, viste, porque si no, no cumplís con el derecho, con lo cual esa decisión es la mayor violencia de ejercicio de derecho. Es la mayor, no debe haber otra. Es como si yo dijera, el derecho a la salud, bueno, viste, pero es así, hay que cumplir el derecho, así que, no sé, vacunarlo de cualquier manera, operarlo de cualquier manera, que qué sé yo. ¿Eso es derecho? ¿Por qué en la educación eso no se toma como mala praxis? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es recibís educación de cualquier manera para que vos apruebes. No. Entonces, calidad e igualdad siempre manteniendo... Por ahí, perdón, profe, por ahí lo que pasa un poco es reconocer
las cosas que debemos cambiar como docentes. Ah. Salir por ahí de ese, digamos, lugar de confort que tenemos, y entender que no son los alumnos que éramos, o que fuimos, o que somos, o la visión que teníamos en ese momento. Por ahí nos cuesta trabajar en eso, y que es fundamental de las prácticas pedagógicas para nuestros chicos. Pero bueno, ¿Te acordás, Graciela, que hablábamos de la centralidad? Esto que estás diciendo es importantísimo. Y entonces, Graciela, ¿querés agregar algo? yo soy he tenido muchas discusiones con respecto a esto en cuanto a mi pensamiento de oportunidad y de valoración, y no soltarles la mano porque están buscando otras cosas. Por ahí nos falta capacitarnos en mirar diferente, en atender otras cuestiones. Ni aprobar, ni dejar, trabajar distinto para la diversidad que tenemos en las aulas. Yo sé que requiere muchísimo tiempo, soy docente y de hecho estuve a cargo de una dirección que me costó muchos dolores de cabeza en cuanto a focalizarnos en que los chicos son diferentes y que tienen intereses diferentes y que debemos trabajar si queremos estar dentro de educación en eso. A veces salir de nuestro lugar de confort es bastante complejo. Graciela, ¿no crees que lo que vos estás diciendo tiene que ver con esto de entender a los chicos, las chicas, digamos, como diversos, como diferentes y no como deficitarios? ¿No? Que se los mira como que arrastran un déficit, necesariamente. Claro, pero no es esa no son diferentes, arrastran un déficit. Claro, pero que también somos responsables de ese déficit. Uh-huh. No es que no es ajeno a nosotros, nos toca directamente. ¿Qué hemos hecho? Por ahí pasa siempre, pasa algo en primaria, la culpa la tuvo. Hola, se le cortó, me parece. Una compañera me avisó que se cayó uno de los servidores de internet de Chacabuco, me puso el nombre, que ellos tuvieron que salir por eso, quizás tenga que ver con esto. Sí, porque, vamos avanzando entonces, pero ven los comentarios que surgen, me parece muy interesante lo que planteaba Graciela, ojalá pueda volver. Bueno, tenemos el otro título, que es la educación, nuevas tecnologías, me voy a apurar por las dudas, ¿sí? Nuevas tecnologías y medios de comunicación. Tenemos el tema de educación a distancia, lo vamos a trabajar. Esto fue muy vigente en el periodo durante la pandemia. Sigamos avanzando. Romina, tenemos la educación no formal, tenemos el gobierno y la administración. En el gobierno y la administración están todas las disposiciones, la función del ministerio. Pido que miren especialmente el Consejo Federal de Educación. Los derechos y deberes de los alumnos y las alumnas, de los padres y las madres. Compárenlo con lo que se planteaba al respecto en la 1420. Sigamos Romina. Tengo miedo que se nos corte todo. Y finalmente tenemos estos dos títulos, que es el cumplimiento de los objetivos de la LEN y las disposiciones transitorias y complementarias. Recomendación. Primera, vamos a pasar a la otra presentación, Romy, que es la que dice cuestiones transversales. Mientras Romina nos va poniendo esto... perdón. No, pero eran los niveles y las modalidades. Está bien, anda la última filmina. Discúlpame, Romina, te pido mil disculpas. Acá, ¿ven? Vamos a la anterior. Acá, sí, por apurarme, ¿ven? Vamos a la anterior. Cumplimiento de la LEN. Bien, ahora seguimos y fíjense, hay dos cuestiones que ustedes van a tener muy en cuenta en la guía didáctica 3. Fíjense, vamos a la siguiente filmina. No, faltan los niveles, no importa. Tenemos los niveles que son inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Inicial, primaria y secundaria. Y tenemos los acuerdos federales para la educación inicial, para la educación primaria y para la educación secundaria. Y luego las modalidades. Yo les pido que tomen nota de cuáles son los acuerdos federales para la guía didáctica 3. Para educación, acá dice Graciela, perdón, se cortó. Graciela, no importa, ojalá puedas volver.
tenemos dos acuerdos trabajados para la educación inicial y la educación primaria, que son la resolución del Consejo Federal 174 del año 2012, dice Graciela que ya está, bienvenida, la 174 del año 2012 y la 239 del año 2014. Una tiene que ver con toda esta cosa de las perspectivas, las trayectorias, las políticas educativas para inicial y primaria, tiene una parte general, cómo se unifica el trayecto, el tema de la continuidad, bueno, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes las conocerán desde su escuela también. Y la otra tiene que ver con la convivencia, ¿sí? Los acuerdos de convivencia, ambas, 174 del 2012 y 239, son los acuerdos federales que van a tener en cuenta para la guía didáctica 3, además de la LEN para el nivel educativo que elijan. Y si tienen secundaria, dice, ¿qué es lo que hay que mirar especialmente además del Consejo Federal de Educación? Recién, no, eso en el capítulo de gobierno de la educación, y luego tenés los últimos dos títulos. Ahora estamos enfocándonos en, vamos yendo hacia la guía didáctica, tenemos que enfocarnos en lo que se plantea sobre los niveles y lo que se plantea sobre las modalidades, y básicamente estaba diciendo para cada nivel qué acuerdos federales vamos a trabajar. Para el nivel primario y inicial, estamos hablando de la resolución 174 del 2012 y la resolución 239 del 2014. Ambas están en los materiales, no les estoy diciendo nada nuevo. Y tienen el link que los remite a una presentación donde puse un resaltado de las cuestiones más importantes en cada una de ellas, para mi mirada. ¿De acuerdo? Luego estamos con secundaria. En el caso del nivel secundario hay 3 resoluciones de acuerdo federal que les damos especial importancia, que son la resolución 84 del año 2009, la resolución 93 del año 2009 y la resolución 103 del año 2010. Todo eso lo tienen en los materiales. Lo que les pedimos es que además del texto de la ley, lean lo que aparece en los materiales de los acuerdos federales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, Romina, vamos a la presentación. Antes de ir a la guía... Perdón, sí. En cuanto a los tiempos, para dedicarle 20 minutos a la guía, nos quedarían 10 minutos para poder trabajar esto. Así perfecto. Entonces vamos... Gracias, Romina. No. Entonces vamos a la presentación que dice cuestiones transversales. Miren. A ver, ¿seguimos? No, esta es la anterior, esta es la que vimos. No, está bien, cuestiones transversales, perdón. Vamos a poner el artículo 2 también. Ahí está. Miren lo que les comento. Vamos a ir viendo cuestiones que se acuerdan, título 2, los niveles y las modalidades. Pero vamos a abordar otros títulos y presten atención que hay cuestiones muy importantes. En el título 1, que yo les dije, ahí está toda la perspectiva ideológica de la LEN, fíjense, miren, se los voy a leer el artículo primero, discúlpenme. La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender. Recuerden todas las veces que escuchamos esto, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Piensen todas las reformas, todo lo que vimos. Y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme a las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y con los que en esta ley se determinan. Ustedes este artículo ahora lo comprenden. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Ven? Pues si no uno lee... Bueno, 2. Esto también lo vamos a leer. La educación y el conocimiento son un bien público, un derecho personal y social garantizado por el Estado. ¿Saben qué? Los docentes y las docentes que estamos acá sentados somos garantes en nombre del Estado de ese derecho. Fíjense otra cosa, no dice la educación, ¿qué dice? La educación y el conocimiento. O sea, no es solamente acceder a la escuela, acá hay toda una prescripción de calidad. No es solamente
acceder a la escuela, es participar y acceder al conocimiento socialmente construido. ¿Esto dónde? En cualquier lado, no importa el contexto de procedencia. Es decir, que en el Chaco impenetrable, la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho personal y social garantizado por el Estado. No basta con que el niño, la niña, el adolescente o el joven vaya a la escuela. Tiene derecho a acceder al conocimiento socialmente construido con los estándares de calidad, derecho para todos y todas. Ahí hay otra agenda, ¿o no? Seguimos. Seguimos. En los fines y objetivos de la política educativa nacional, que es el artículo 11, vamos a pasarlo rápido, pero ustedes lo van a tener en cuenta sin duda en la guía didáctica 3, que vamos ya en minutos. Fíjense que tiene varios incisos. Ese artículo, miren cuál es su título, Fines y objetivos de la política educativa nacional. Entra todo, otra vez la perspectiva de la ley. Ven que estamos en el título 1, todavía no llegamos al sistema, es lo transversal. Yo ahora estoy dando lo transversal, para que ustedes no vayan directo al nivel. Habla de educación integral, habla de formación ciudadana, miren las cosas que resalta, valores democráticos, participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, piensen en el bullying, respeto a los derechos humanos. Vuelve a aparecer, porque esto lo toma de la 26.061. Respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural. Ninguna escuela puede enseñar contrario sensu de estos principios. Ninguna, porque está fuera de la ley. Identidad nacional, con una perspectiva de respeto a la diversidad, abierta a valores universales y a la integración regional y latinoamericana. La inclusión educativa. Sigamos, Romina. Fíjense, la que sigue. Ahí va. Miren que pongo continuación. ¿Sí? Sigue el artículo 11, porque tiene un montón de incisos. Y yo en mi grilla, bueno, voy a ir tomando los que me van sirviendo. Ahora vamos a la grilla. ¿De acuerdo? Pero fíjense la cantidad de prescripciones que tiene la ley. Garantía en el ámbito educativo, miren lo que dice, y lo dice la ley. Garantía en el ámbito educativo de los derechos según la ley 26.061. La escuela tiene que garantizar esa ley, aparte de la ley de educación nacional. Garantizar condiciones de acceso, permanencia y egreso, participar democráticamente tanto los docentes, las familias y los estudiantes. Después, si Dios quiere, cuando vayamos otras leyes en nuestro encuentro en Chacabuco, van a entender de dónde salen esas leyes. Porque lo estipuló la Ley de Educación Nacional. Oportunidades de estudio a lo largo de toda la vida. Ustedes son testigos de esto porque son en este momento sujetos de derecho. Oportunidades de estudio a lo largo de toda la vida. Y ahí se inserta, por ejemplo, es un principio transversal también a la educación obligatoria de jóvenes y adultos. ¿Está bien? Nuevos lenguajes producidos por las TIC, máximo desarrollo de capacidades, respeto a la lengua e identidad de pueblos indígenas, el tema de la multiculturalidad, otra vez retomo el comentario de la compañera, no es déficit, son diferencias que trae lo diverso. La formación integral de una sexualidad responsable. Ya nos vamos a dedicar a la ley de educación sexual integral. Bueno, está en la ley. Está estipulado en el artículo 11 la formación integral de una sexualidad responsable. Por eso surge esa ley, no surge de la nada. Había que cumplir con estas cuestiones. Seguimos, Romina. Educación de gestión privada, tomé dos cuestiones. Que la educación privada, fíjense en el artículo 62 y 63, estarán sujetos a autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes. Y sigue. Dentro de sus obligaciones, tomé el inciso B, tienen que cumplir con la normativa y los lineamientos de política educativa nacional y jurisdiccional. Esto está dicho en la ley. Sigamos. Ya falta poco y nos vamos a la guía. Fíjense, la política de igualdad. Promoción de la igualdad educativa para enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivada de factores socioeconómicos, culturales, religiosos, étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. Piensen en los articulados, inclusive
que estuvimos viendo en los marcos constitucionales, cómo esto va todavía mucho más al desagregado de las variantes aspectuales del ejercicio del derecho a la educación. Seguimos, garantizar derecho al acceso, permanencia y egreso de alumnas en estado de gravidez. Hay que garantizarlo. No es una sugerencia, hay que garantizarlo. ¿Cómo? Bueno, ahí viene la política educativa. Ahí vienen las decisiones políticas y de acción que habíamos visto en nuestra unidad introductoria. Bueno, ahí se ve. Se toman decisiones, se buscan modelos de acción. Inclusión de sistemas locales de protección integral de derechos, vuelve a aparecer la ley 26.061, alta recomendación de su lectura, y la inclusión de población no escolarizada en espacios formales hacia su inserción escolar plena. No es te quedaste a vivir en un espacio informal. Ahí, olvidado, olvidada, no. ¿Cómo hacemos para que puedas tener escolarización plena? Tendríamos que cambiar la cabeza de la escuela, como decía la compañera, ¿no? Tendríamos que mirar de otro modo la forma en que la institución se maneja. Sigamos. Y tenemos la calidad de la educación, condiciones materiales, culturales, no importa la radicación geográfica. Tiene que haber estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizajes prioritarios. Por eso aparecieron los núcleos de aprendizajes prioritarios con acuerdo federal, porque lo mandató la ley. Núcleos de aprendizaje prioritarios que fueron acordados federalmente por todas las jurisdicciones, que hay que enseñar en cada una de las disciplinas, en cada uno de los años de la escuela secundaria, en cada uno de los ciclos de la educación primaria. Hay acuerdo federal para esos núcleos de aprendizaje prioritarios, que no son básicos, que se acuerdan del mínimo, que recién lo trajo la compañera, una compañera, el mínimo de la 1420. Bueno, hoy ese mínimo no se habla de mínimo básico, se habla de priorizar contenidos. Dado que el saber socialmente construido ha crecido exponencialmente, entonces hay que tomar vectores que seleccionen andariveles por donde debe ir digamos, el mapa de la enseñanza. No era lo mismo enseñar 1 o 2 contenidos, fíjense el listado de contenidos de la 1420 y lo que sería hoy el listado de contenidos. Entonces ya no se puede listar contenidos. ¿Se dan cuenta? Hay que establecer criterios de priorización de aprendizaje, no de contenidos. Miren la diferencia. ¿Qué debe ser prioritariamente aprendido? Sigamos, y vamos terminando. En la calidad de la educación, esto me importa mucho. Vieron que la calidad muchas veces se toma como evaluación del sistema, y publicación de datos, y publicación de rankings, y publicación de estas cuestiones, muchas veces en manos de consultoras, de gestión privada. Bien, la ley es muy clara en esto. Se puede hacer evaluación de indicadores vinculados con cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, soledad, etcétera, etcétera, proyectos, programas, la formación y las prácticas docentes, unidades escolares, los contextos, pero lo que no se puede, y vamos al artículo 97, es que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, al momento de que se sanciona la ley, es en el nombre del Ejecutivo en Educación. Hoy es Ministerio de Educación, habría que hacer una modificatoria de la ley para cambiar el nombre, y como va cambiando muchas veces según la gestión, entonces, bien, Ministerio de Educación harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará identidad de los alumnos, de los docentes y de las instituciones educativas. O sea, no se puede publicar listados de escuelas que accedieron a, que tuvieron tal, ¿sí? Ni los docentes, ni las estudiantes, ni las identidades de las escuelas, a fin de evitar cualquier tipo de estigmatización en el marco de la legislación vigente en la materia. Ustedes saben que hay mucha legislación de resguarda de datos sensibles. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que estas cosas las conozcan. ¿Está? Y seguimos, Romina, me parece que queda ya. La educación a distancia, no me voy a detener acá porque hoy ya, bueno, ustedes saben, en el periodo anterior, en los meses anteriores y el año pasado que tuvimos
tremenda situación de la pandemia y que el sistema educativo tuvo que afrontar decisiones respecto de la educación mediatizada a través de la tecnología, con todos los problemas y las cuestiones que esto, ustedes son protagonistas y fueron protagonistas sin duda de todo esto, así que no voy a ahondar. Lo que sí quería señalar es que en el título sexto, Educación a Distancia, en el artículo 109, se estipula, la ley estipula, que los estudios a distancia, como alternativa, solo podrán impartirse a partir de los 18 años de edad para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser impartidos a partir del ciclo orientado de la educación secundaria. Es decir, el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional estipulaba que la educación a distancia solo era factible para mayores de 18 años o bien para la educación rural en el ciclo orientado. Esto ameritó el año pasado, en junio del 2020, que el Parlamento sacara, y salió por unanimidad, una ley nueva que es modificatoria, pero es ley. O sea, es una modificatoria de la Ley de Educación Nacional, que es la 27.550, que vamos rápido, Romina, que modifica ese artículo 109. Les digo porque ustedes lo que estuvieron desarrollando es en virtud de esta modificatoria. Rápido, fíjense, Ley 27.550, modifíquese, dice el artículo primero, el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma. La primera parte es lo que decía, ¿sí? Ciclo orientado en el nivel secundario. Hasta ahí decía. Y agrega, excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación, ven ya Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, ahí nos paramos, Romy, en acuerdo, ahí está, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial total o parcial sea inviable y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años. Y acá dice que hay que tener en cuenta los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Se los vamos a poner en los materiales, pero queríamos que tuvieran la idea. Hoy esta ley, gracias a los avances que se han tenido y como ya ha dejado de ser imposible la presencialidad, salvo distritos y jurisdicciones que toman, digamos, soberanamente sus decisiones, pero en un momento fue de aplicación masiva. ¿Está? Entonces, esto va a aparecer en la presentación, ¿no es cierto? No es necesario colgarlo. Estos powers aparecen, ¿no, Romina? ¿Los subimos? Sí, aparecen en la grabación, pero si les parece también, yo en las pestañas encuentros les cuelgo todo el material para que lo tengan ahí. Subamos los powers, así no nos vemos en la necesidad con Nora de subir una ley que hoy puede llamar a confusión, porque en este momento, ¿sí?, ya su aplicación ha quedado reducida a algunos espacios en nuestro país. Sí, por favor, dice Lucía Torres, que por favor subamos los powers, ¿sí? Bueno, dale Lucía, los vamos a subir. ¿Vamos a la guía? Bueno, esto era lo que nos preocupaba mucho. Esta es la guía que ustedes abrieron. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Miren la consigna. Seleccionar. Es hasta 4 integrantes el grupo, ¿sí? Mantienen, bueno, el criterio es el mismo, ya lo explicamos. A partir de la lectura de la ficha Legislación y Normativa Siglo XXI y todos los materiales contenidos en ella. Lean los materiales, accedan a los links, porque después en las producciones se nota. Y viene la nueva versión. Lo que no leí lo tengo que hacer otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Seleccionar uno de los niveles, el que elijan. Inicial, primaria o secundaria. Y completar la matriz correspondiente. Teniendo en cuenta los objetivos y las prescripciones de la LEN para ese nivel.
Vamos a suponer que yo elijo, bueno, después vemos, pero elijo un nivel con mi grupo, ¿sí? Y a partir de eso completo la matriz que sigue. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de presentar mi grupo esto? Hasta el 4 de noviembre. Hasta el 4 de noviembre, que ya vamos a empezar con el trabajo final. Porque el día 6 de noviembre, con Nora les vamos a presentar la consigna del trabajo final. ¿Hasta ahí vamos? Vamos a la matriz. Romy. Más abajo, seguimos para abajo, para abajo. Ahí. ¿Ven? Miren. Acá quedó, bueno, cortada educación primaria, pero ustedes lo tienen bien. ¿Ven? Fíjense. Ustedes tienen los 3 niveles. Educación inicial, educación primaria debajo, educación secundaria. Vamos a ir, ahí hay también un error en educación inicial, pero bueno, quedó junta la palabra. Presten mucha atención a lo que les vamos a decir ahora. Y Nora, te pido que, si es necesario que me olvido de algo para recomendar, me interrumpas. Objetivo para el nivel. ¿Lo ven? Ahí copio y pego los objetivos correspondientes a ese nivel. No invento nada, no reformulo nada, no le cambio el orden. No, ¿saben por qué? No es que queremos un ejercicio de copio y pego, sino que vean que la política establecida para cada nivel tiene estos objetivos y no otros. Sobre todo para que cada uno y cada una de ustedes, si trabaja en un nivel, vea los objetivos completos y diga, uy, mira esto, uy, mira, eso es la agenda. Lo vimos en la unidad introductoria, ¿se acuerdan? Que Oslak decía que el Estado, la agenda, la detección de necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada nivel, por la ley, tiene una agenda. En principio son sus objetivos, y luego todos sus artículos. Pero ahí van los objetivos, ¿de acuerdo? Una cosita, sí. Vicky. Sí. Tengan en cuenta que cuando viene en la ley la presentación de cada nivel, incluye en cada uno de estos apartados, digamos, sus objetivos. O sea, no es que están por cualquier lado, sino que están todos presentados en cada nivel educativo. Miren, los vamos a ayudar. Acá Nora les dio esta ayuda. Yo voy a hacer una un poco más todavía. El capítulo 2 es el nivel inicial. El artículo 20 están los objetivos del nivel inicial. Capítulo 3, educación primaria. Artículo 27, objetivos de la educación primaria. Capítulo 4, educación secundaria. Artículo 30, objetivos de la educación secundaria. Más imposible. ¿Saben por qué somos así de directrices? Porque después ponen los objetivos de una cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había fines y objetivos de la política educativa nacional, artículo 11? Esos no son del nivel, son de la política educativa nacional. Entonces van para cualquier nivel. Los puedo usar, pero para cualquier nivel. ¿Se comprende? Bien. Ahí van solo los del nivel. Fíjense que cada nivel, a su vez, está organizado por ejes. Esta matriz nosotros la tomamos de una matriz muy interesante que produjo el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente en el año que era para el periodo 2012-2016. Está la cita arriba, ¿sí? Lo tomamos de allí. Pero nos parece muy interesante. Saquemos primaria, que nos quedó cortado, Romy. Me quedó cortada la matriz. Vamos a secundaria, a ver. Son todos iguales, pero ven que ahí quedó cortada, la vamos a corregir. Bueno, acá, ven, miren secundaria. Todos son iguales, pero me molesta que lo vean cortada la página. Entonces, decíamos el objetivo para el nivel, ya fuimos hiper claras qué hay que poner. Que esa es la agenda de política de acciones. Todo esto le sirve para el trabajo final, ¿eh? Vamos a los ejes de política educativa. Hay 3 ejes. En los 3 niveles son los 3 ejes. ¿Ponemos otros? No. Esos niveles, esos ejes. ¿Por qué? Porque no queremos incorporar. No, ¿saben por qué? Porque ahí están muy claras las 3 cuestiones muy importantes de la política educativa para el nivel. Sobre estos objetivos,
¿Qué pasa con la cobertura de acceso, permanencia y egreso? ¿Qué pasa con el fortalecimiento de las trayectorias? ¿Qué pasa con el fortalecimiento de la gestión institucional? Creemos que con eso basta y sobra. No enredemos más las cosas. Acceso, permanencia y egreso de las estudiantes, fortalecimiento de sus trayectorias y fortalecimiento de la gestión institucional. Creemos que son 3 capturas donde entra todo. O casi todo, nunca. Pero bueno. Ahora, ¿qué vamos a poner donde dice prescripciones de la LEM para el diseño e implementación de acciones? Vamos a suponer que nuestro grupo elige la educación secundaria. Lo primero que hacemos es poner los objetivos. Perfecto, artículo 30, muy bien. Luego, en ampliar las condiciones, me voy a fijar tanto en las cuestiones transversales que estuvimos viendo, o en los artículos correspondientes al nivel, cuáles me parecen que van para ampliar, o ahí la ley está diciendo algo respecto de ampliar y mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso. Lo mismo con trayectorias escolares. ¿Y qué voy a poner? ¿Todo? Vamos a ir seleccionando. Mira, el artículo 18, mira, el artículo, ¿y qué hago? Copio y pego. Otra vez, ¿saben por qué? Porque queremos que les quede muy nítida la forma de citar un artículo. Entonces ustedes van a poner artículo tanto. Lo ponen y lo copio total, entero. Bueno, si ven que es extenso, si les interesa solo una parte, puntos suspensivos, comillas, pero lo importante es que entre paréntesis aparezca LEN, guioncito, artículo 24. LEN, ¿estamos de acuerdo? Busco todos los artículos que nos parece que van para el nivel que seleccionamos en lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de forma de acceso, permanencia y egreso. Y a continuación, en el mismo eje, vamos a poner lo que nos parece importante de los acuerdos federales para ese nivel. ¿Alguien me puede recordar, si estamos trabajando en el nivel secundario, cuáles eran los acuerdos federales que dijimos que teníamos que tener en cuenta? ¿Cuáles eran para secundaria? El 8409. Sí. El 9309 y el 10310. Gracias. No sé quién habló. Gracias. Muchas gracias. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos ampliar y mejorar las condiciones en forma de egreso, como dijo la compañera. Voy a fijarme en esos 3 acuerdos si hay algo para ese eje. ¿Y cómo lo cito? Resolución, miren, R, resolución, CFE, Consejo Federal, resolución de Consejo Federal, RCFE, guioncito, punto 8, inciso 3. ¿Se entiende? Y me voy a fijar solo en el articulado, no, me voy a fijar en el artículo de la resolución y en su anexo, que ahí está toda la letra de ese acuerdo federal. A veces tomo artículos de la parte resolutiva, pero generalmente tomo mucho de los anexos de esos acuerdos federales. ¿Alguien nos puede recordar cuáles eran, por ejemplo, los acuerdos federales para la educación primaria que trabajamos? Porque hay un montón. Pero elegimos... Pues, el ¿no? 100... Sí, dale. 174-2012 y 239-2014. Excelente. Entonces, si en lugar de secundaria yo estuviera trabajando en primaria, termino con los artículos de la LEN, o terminamos con mi equipo los artículos de la LEN para el eje 1, y abajo pongo los acuerdos federales y las cosas que nos parecen interesantes. También las transcribo. Acá sí copio y pego, pero eso sí, cito bien. Después voy al segundo eje y hago el mismo ejercicio. Pongo todos los artículos que nos parece que tienen que ver con las trayectorias escolares, sean del nivel o sean las cuestiones transversales de las que hablamos. Acá sí pueden citar el artículo 11 de fines y objetivos de la política educativa nacional. ¿Ok? Porque tienen que ver con estas cuestiones. Y las pueden usar para todos los niveles.
pero tenemos que Acá elegir una cuestión, Vicky, tener en cuenta también el orden de presentación de lo que es la ley y lo que son las resoluciones del Consejo Federal, porque las resoluciones del Consejo Federal lo que van a hacer es, a través del acuerdo con los ministros, ver la implementación de aquello prescripto en la ley, por lo cual primero tiene que ir un artículo o inciso de la ley nacional y luego la prescripción del Consejo Federal para esa implementación. O sea, no podemos poner un acuerdo federal previo a la ley nacional, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso? Porque la ley nacional es su marco. Es como si nosotros, no sé cómo les explico, comprara las ruedas antes que el auto. Esas ruedas son para el auto. El acuerdo federal es para cumplir la ley. Se reunieron los ministros y ministras, discuten, hablan, piensan, hay tensiones políticas, sí, no, hasta que hay acuerdo, que puede ser por unanimidad o por mayoría. En general, estos acuerdos además fueron en general por unanimidad, por eso nos importa que podemos decir que hay un alto consenso de que es eso lo que hay que hacer. ¿Son los únicos? No, siguen todo el tiempo produciéndose acuerdos federales. ¿De acuerdo? Pero estos son los primeros aparecidos a posteriori de la ley. O sea, son los más instituyentes. ¿Bien? Y así hacemos con todos los tres ejes. Como decía Nora, primero la LEN y sus artículos, luego los acuerdos federales. Vamos al otro eje. Primero la LEN y sus artículos, y luego los acuerdos federales. Si uno es ordenado y tiene... Si el equipo se ordena y tiene una lectura de la LEN, por eso les poníamos los títulos, para que la organicen. ¿Cuáles son las cuestiones transversales? El título 2, acordate, cuando estén trabajando, que es todo sistema. Lo otro siguen las cuestiones transversales. Bueno, pero podemos tomar, mira, este artículo va bárbaro, buenísimo. Bueno, ya terminamos con este eje y la LEN. ¿Y ahora qué hacemos? Los acuerdos federales, en orden. Vamos al segundo eje, la LEN, después los acuerdos federales. Al tercer eje, la LEN, los acuerdos federales. ¿Estamos de acuerdo? Última cosita, así les dejamos este ratito para que ustedes descansen. Puede ser que les interese articular con una modalidad. ¿Sí? ¿Puedo solicitarles que aquellos que les interesa eso lo pregunten en orientaciones y consultas? Puede ser que digan, no, mira, nuestro grupo lo que quiere hacer es educación secundaria en contextos de privación de la libertad. Bueno, entonces ahí tengo que hacer lo que dijimos, pero agregarle los acuerdos federales de la modalidad. El acuerdo federal de la modalidad que está en el material. ¿Y dónde lo agrego? Lo agrego a continuación de los otros. Pero eso sí, no agrego cualquier cosa. No es que te hablo un poco de la educación domiciliaria, ay, me encantó esto de la educación inicial, ay, me encantó esto de no sé qué. No, vamos poniendo en orden. ¿Se entiende? Vamos poniendo en orden. Entonces, lo que les quiero pedir es que si van a articular con una modalidad, lo enuncien de entrada. Donde dice educación secundaria en articulación, ven ahí donde está titilando el cursor, en articulación con la modalidad tal. Ah, bueno. En objetivos, dice, consulta, ¿mantenemos ese cuadro con presentación Word, PDF o PPT? No, es este cuadro, ahora es este cuadro. Ay, no vi tu nombre, pero no importa. Es este cuadro, la compañera o el compañero que preguntó. Ahí nos está súper ayudando Romina, que nos pone en articulación con la modalidad. Pero miren lo que hago. Tengamos en cuenta que cuando incluimos una modalidad, todo se va a complejizar, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta a la hora de definir qué vamos a hacer. Claro, se va a complejizar porque voy a tener que tener en cuenta el acuerdo federal de esa modalidad para los tres ejes y no toco los objetivos del nivel. Porque los objetivos del nivel son los objetivos del nivel y de la modalidad son propios de la modalidad. La modalidad tiene objetivos que atraviesan los tres niveles. La educación rural tiene objetivos para la educación inicial, para la educación primaria y para la educación secundaria. Entonces yo les pediría que si van a trabajar, nadie les exige que trabajen con modalidad. Trabajen, con lo cual, Romina, te diría que saquemos ahora, lo que vos nos pusiste, que ayudó un montón, eso es para aquellos, esto que puso Romina, cómo lo ponen si articulan con una modalidad.
no se pide que articulen con una modalidad, pero a lo mejor quieren aceptar el desafío, o están trabajando ya en una modalidad. Está buenísimo. Consulten en ese caso. Tenemos el foro de orientaciones y consultas. Pongan la pregunta, pongan la pregunta. No manden la grilla al final y entonces hay que ir a nueva versión. Porque eso sépanlo. Todo trabajo, hasta que no alcance el estándar necesario, va a nueva versión. Entonces es preferible verlo antes a tener que hacerlo 2 veces. ¿Estamos de acuerdo todos y todas? Bueno, ahora sí podemos dejar de compartir y les dejamos estos minutos, si les parece, para que descansen unos minutos antes de su nueva clase. Espero que les haya servido. Seguimos en comunicación. Ahí Ana me dice que sí, que suerte, Ana, que sirvió. Utilicen el foro de orientaciones y consultas. Y no lo manden por correo, ni lo manden al correo personal. Usen el foro porque les sirve para todos y todas. Bueno, de nada, Eugenia, qué suerte, nos vemos. Romina, acá estamos. Nos veremos entonces, nos veremos si Dios quiere, en Chacabuco. Ahí vamos a poder solucionar más consultas también. Bueno. Hay preguntas si tienen que llevar algo para el encuentro en Chacabuco. Nada en particular, ¿no, Vicky? Algo para... no, piensen ganas de escuchar. Sí, total. Ganas de escuchar, algo para anotar. Para trabajar en grupos, para preguntar, no. Total. No, y después, para las elecciones, sí va a ser necesario que lleven el DNI para poder votar, que eso va a ser media horita antes, ¿sí? Del encuentro. Bueno. Perdón, ¿ahí te estás refiriendo al encuentro del 29? Sí, encuentro del vamos 29. a estar en Chacabuco, nos vamos a ver en Chacabuco. Porque en el caso mío yo trabajo hasta las 5:15 y soy de Rawson. Tendría que trasladarme hasta Chacabuco y no menos de 40 minutos. O sea, no llegarían en ese horario. Bueno, podemos, si ustedes necesitan pedir salir más temprano del trabajo o faltar, podemos emitir ese día unas constancias, ¿sí? De que van a estar participando de ese encuentro. Y bueno, como siempre les decimos, ya se sabe, digo, que los encuentros son de carácter obligatorio, pero entendemos que muchos y muchas de ustedes no, tienen otras cuestiones que les impiden participar. En este caso, no podemos dejar grabación, pero sí es importante que después se comprometan a pedir a los compañeros, compañeras, cuáles fueron los contenidos que se trabajaron. Y alentamos mucho que la participación está, así que bueno, por eso lo de los certificados, para quien tenga que pedir día o salir más temprano o alguna cuestión laboral. Nosotros sabemos que se tendría que haber puesto el sábado, pero por las razones que explicó Romina, las urnas tienen que estar en la universidad antes de las 12:30, una cosa así, entonces lo tuvimos que pasar al viernes. Bueno, hagamos todo lo posible todos y todas por ver cómo lo podemos llevar adelante, ¿sí? Bueno, un placer. Bueno. Seguimos en comunicación. Gracias, Romina, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. Chao. Gracias.